Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a las primeras jornadas de violencia y literatura que se llevan a cabo este miércoles 10 y jueves 11 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1997, Adolfo Sánchez Vázquez organizó y coordinó el Coloquio Internacional sobre la Violencia. Esto se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 17 años después, en estas primeras jornadas, que representan los espejos del conflicto entre la literatura y la sociedad, nos reunimos para repensar la violencia y tratar de comprender así este fenómeno social que ha persistido a lo largo de todos los tiempos. La Secretaría de Desarrollo Institucional y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM han organizado estas primeras jornadas con la participación del Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense y del Centro de Estudios Literarios. En este simbólico acto, contamos con la presencia de la doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades. Buenos días. La doctora Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. La doctora Margarita Palacios, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios de Discurso Forense. Y el doctor Alberto Vital, director del Instituto de Investigaciones Filológicas. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Estela Morales. Bueno, pues muy buenos días. Como siempre es un gusto estar acá en el instituto y reunirnos para cosas tan interesantes como son estas jornadas. Especial interés representa para la Coordinación de Humanidades esta conjunción de esfuerzos, porque está la Facultad de Filosofía y Letras, está el Instituto de Investigaciones Filológicas y está un seminario de reciente creación, el Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense. Entonces, el hacer esta conjunción de esfuerzos lo que hace es que nos enriquece. Vamos a ver varias perspectivas sobre un tema en que todos los que están en la organización pueden aportar y todos los participantes pueden aportar. Violencia y literatura. Confieso que cuando Margarita me lo fue a llevar, yo dije, a ver, platícame un poco más de esto. Sí sé del seminario, que es un gran esfuerzo, porque ese seminario está ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras, también hay que decirlo. Y es un seminario que se genera a partir de un grupo de trabajo que ya funcionaba en la facultad, con el apoyo de la facultad y con el entusiasmo de Margarita Palacios. ¿Y qué pasó? Bueno, esto ya tomó más forma. Hay más demandas del sector público, sobre todo del sector judicial, de los trabajos que se realizan en este seminario y ya se le dio el rango, como ustedes habrán visto, se publicó en Gaceta, de seminario universitario, lo cual sirve porque contamos con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Pero entonces es un esfuerzo prácticamente entre la facultad, el seminario y, por supuesto, nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas. Creo que es un verdadero ejemplo de lo que podemos lograr colaborando, compartiendo, y espero que los productos sean de la mejor calidad, muy pertinentes y que nos sirvan a todos, a la facultad, al instituto, al seminario, por supuesto, porque de aquí van a derivar quizá muchas ofertas que ella pueda dar hacia sectores externos a la universidad. Yo me complazco de que se haya realizado. Muchas felicidades y deseo mucho éxito a los organizadoras, a las organizadoras y a todas las entidades convocantes. Muchas gracias. A continuación, la doctora Gloria Villegas ofrecerá unas palabras. Buenos días. En primer lugar, bueno, pues es un gusto estar en este presidium con tan apreciados y queridos colegas y, por supuesto, con la concurrencia de todos ustedes.
Quiero decirles que el nacimiento de este seminario, uno de cuyos frutos es justamente esta actividad académica, fue realmente muy interesante. Me parece que es un ejemplo claro, ya lo decía la doctora Morales, de colaboración entre dependencias universitarias, pero tiene además otra virtud. Es una muestra de cómo cobran forma los campos de estudio emergentes y que tienen gran solidez en nuestra universidad. Yo de verdad felicito a la doctora Margarita Palacios, a todo el grupo, agradezco muchísimo el apoyo de la doctora Morales y del doctor Vital en el impulso a esta actividad que al principio no acabábamos a lo mejor de entender cabalmente. Margarita tuvo que hacer ahí un trabajo, un esfuerzo pues para que esto se delineara, conversar con el señor rector que acogió esta iniciativa con muchísimo entusiasmo, pero que sobre todo se centra en una temática que es realmente fundamental en nuestro tiempo. Y digo fundamental porque sabemos que vivimos en todas las épocas, de algún modo, siempre decimos los historiadores, se han dado este tipo de fenómenos, pero ahora se dan con características distintas que lastiman a la sociedad y que este tipo de ejercicios no solamente permite la comprensión de los fenómenos, sino establece estrategias para tratar de prever una serie de temas. Y en este caso, bueno, el asunto que se maneja fundamentalmente, que es la literatura, como una forma de expresión, un espejo de esta violencia. En las múltiples conversaciones que he tenido el gusto de tener con la doctora Margarita Palacios, hablábamos de en qué medida pues la palabra y el discurso auguran los cambios positivos y negativos de la sociedad. Y nos da muchísimo gusto, de verdad, no solamente que ella haya tenido la capacidad de convocar a un grupo de jóvenes profesores, investigadores, sino que esto está adquiriendo una fuerza muy clara a partir de algo que nosotros pensaríamos hace algunos años que no tendría esta proyección, que es el estudio de la lingüística. Como ustedes saben, en el mismo instituto y en nuestra facultad hay una tradición muy sólida de los estudios de lingüística. Que haya fructificado por esta vía, insisto, creo que es una muestra de cómo nuestra universidad siempre es un espacio fértil para las mejores tareas y los más elevados fines. Enhorabuena y esperemos que esta labor continúe, desde luego con la colaboración de todos y sobre todo ensanchando el grupo de participantes e interesados, porque no solamente se trata pues de una espléndida labor de difusión, de investigación, sino que tendremos que conquistar a través de estas tareas mucho mayor número de participantes e interesados en ellas. Creo que la universidad, insisto, nos ofrece un espacio espléndido, un espacio único, y esto por supuesto tiene que ver con la vocación social de nuestra institución. Agradecemos pues a todos ustedes y de verdad un reconocimiento al señor rector de nuestra universidad, que fue sensible a esta inquietud, la captó de una manera muy clara y por supuesto expresó su más completo apoyo. Enhorabuena y a seguir con actividades tan importantes como esta. Muchas gracias. A continuación, el doctor Alberto Vital tomará la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, distinguidas personalidades, queridos colegas. Efectivamente, abundando en las palabras que han dicho ya las doctoras, Estela Morales y Gloria Villegas, quisiera decirles que una de las primeras aclaraciones que hace Margarita Palacios es decir que forense no remite a lo fúnebre, sino por el contrario a formas de vida muy intensas como el foro, al ámbito público y al discurso. De ese modo, el seminario que ella encabeza tiene naturales vasos comunicantes con el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde el discurso se estudia como tal en el Centro de Poética, en el Centro de Estudios Clásicos y en el Seminario de Hermenéutica. Estas unidades académicas y las restantes 5 del instituto o bien se ocupan de la literatura o bien se ocupan de una materia prima del discurso, la lengua, como lo acaba de recordar la doctora Villegas, o bien de ambas. El inagotable entusiasmo y la lucidez de Margarita Palacios nos tiene aquí reunidos en 2 intensos días de trabajo, también con la colaboración de la doctora Mónica Quijano, acerca de uno de los tópicos cruciales de la discusión pública contemporánea, la violencia. Tantos son los matices de este concepto y de su realización, que sobre todo ahora que estamos a unas horas de un nuevo 11 de septiembre, hermano calendárico de aquel de 1973 y aquel de 2001,
ambos ya símbolos indelebles de violencia política, se impone una reflexión sobre la violencia más allá, sin duda, de las efemérides. Para el Instituto de Investigaciones Filológicas es un honor ser hoy el anfitrión de estas jornadas, del mismo modo que mañana lo será la Coordinación de Humanidades. James Joyce buscó por todas partes al mayor regicida de todos los tiempos y lo encontró en la literatura. El mayor regicida de todos los tiempos, nos dice James Joyce, es William Shakespeare, pues en promedio muere medio rey por cada una de las piezas de teatro del insigne autor británico, o un rey cada 2 piezas, siempre dicho sea esto en promedio. Pero cada rey o medio rey muere en Shakespeare por razones distintas, aunque cada una de ellas bajo el signo de la violencia. La literatura, en efecto, es un yacimiento de exploraciones y reflexiones sobre la violencia, desde la más sutil hasta la más evidente. En Macbeth, el rey escocés Duncan muere traicionado por su lugarteniente. Su muerte da lugar a algunos de los mejores parlamentos de la literatura universal. Al final muere un segundo rey en la propia obra, el propio Macbeth, usurpador, no sin antes decir que la historia es un cuento contado por un loco, lleno de sonido y de furia, sin que signifique nada. Tienen ustedes las palabras originales de Macbeth en la pantalla. Tan sutil y diversa puede ser la literatura en los asuntos de la violencia, que estas famosísimas palabras, por cierto muchas veces repetidas sin recordar quién las enunció y en qué momento, son dichas por un rey regicida en el instante en que se entera de que su mujer, Lady Macbeth, ha muerto y de que su propia batalla entra en la fase final. Por su parte, el rey Lear muere de tristeza, sin que nadie toque su cuerpo, pero sí su ánimo. La obra entera de William Shakespeare se erige entonces como una advertencia de que cuando las élites se fracturan en sus diferendos por el poder, la violencia se encuentra a la vuelta de la esquina. Élites fracturadas producen una ecuación de violencia inminente. La Ilíada, de la que hablaré en un momento, inicia en el mismo tema, élites que entran en conflicto y arrastran a muchas gentes a la guerra. Celebro, en fin, que un tema tan delicado y casi siempre tan doloroso como la violencia se ha visto a través del cristal de la literatura justo en el umbral de un día, el 11 de septiembre, que terminará siendo una fecha para reflexionar sobre valores como la paz, la justicia, la entereza, la solidaridad. Sean ustedes bienvenidos. Agradecemos su presencia y los invitamos a permanecer en las primeras jornadas Violencia y Literatura todavía. A continuación tendremos la primera mesa titulada Discurso. Castaños, Alberto Vital, Enrique Cáceres y Jorge Linares exploran las opciones que ofrece el discurso y la deliberación, la ética y la estética para repensar el conflicto público y el mundo de la violencia, como lo nombró en 1977 el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Voy a leer una cita de Sánchez Vázquez. El mundo de la violencia es tan vieja como la humanidad misma. Tan vieja que el inicio del duro caminar del hombre en la tierra lo fija la Biblia en un hecho violento, la expulsión del paraíso. Y si reparamos en ese duro y largo caminar a través del tiempo que llamamos historia, vemos que la violencia no solo persiste de una época a otra y de una a otra sociedad, sino que su presencia se vuelve avasallante en las conmociones históricas que denominamos conquistas, colonizaciones, guerras o revoluciones. La comprensión de la naturaleza de este fenómeno social, de sus causas y efectos, contribuirá, aunque sea modestamente, a entender que el imperio de la violencia solo podrá ser excluido o limitado siempre y cuando la sociedad se abra paso con nuestro esfuerzo justamente a lo que es incompatible con ella, la libertad, la convivencia democrática, el diálogo y la tolerancia, y en consecuencia, en la medida en que se creen las condiciones económicas, políticas y sociales correspondientes. Hasta aquí la cita de Sánchez Vázquez. Antes de dar entonces la palabra al doctor Fernando Castaños, voy a leer algunos datos. Yo sé que todos conocen su trabajo, pero voy a leer algunos datos acerca de. El doctor Castaños, Fernando Castaños I, tiene una licenciatura en física otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en lingüística aplicada por la Universidad de Edimburgo y un doctorado en educación por la Universidad de Londres. Ha recibido varios reconocimientos y distinciones en México y en otros países.
Castaño se ha dedicado a las actividades académicas desde 1976, primero en un plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, después en el CONACYT y desde hace 33 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene actualmente un nombramiento de investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde ha estado adscrito desde hace más de 15 años y donde realiza estudios sobre la naturaleza del discurso y sobre la democracia deliberativa. Ha sido profesor visitante en varias universidades del extranjero, ha enseñado en los posgrados en Lingüística, en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la maestría en Sociología Política del Instituto Mora. El doctor Castaños ha ocupado distintos puestos académicos administrativos, entre ellos el de director del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Ha desempeñado también más de 60 cargos en diversos órganos colegiados institucionales, mesas directivas de asociaciones académicas, consejos editoriales, comités y organización de reuniones académicas. Recientemente fue coordinador del Comité Académico de la Unidad de Estudios sobre Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales. Actualmente es corresponsable del Seminario Institucional Perspectiva Democrática y codirector de la revista Discurso, Teoría y Análisis. Para no ocupar más tiempo, le voy a dar ya la palabra al doctor Castaños. Agradezco a las doctoras Margarita Palacios y Mónica Quijano. Perdón, voy a utilizar una presentación, entonces voy a preparar primero esto. Agradezco a las doctoras Margarita Palacios y Mónica Quijano la invitación a participar en estas jornadas Espejos del Conflicto, Literatura y Sociedad. Es un grato honor estar en esta mesa con los doctores Alberto Vital, Enrique Cáceres y Jorge Linares. Doy las gracias a Fernando Rodríguez por su presentación. Mi principal propósito hoy aquí es presentar una conceptualización acerca del discurso. También voy a esbozar las orientaciones y perspectivas que considero sería pertinente adoptar para estudiar el discurso si se acepta esa conceptualización. En mi exposición voy a esbozar las razones que me han llevado a proponer tal conceptualización y a elegir tales orientaciones. Razones que estaría dispuesto a discutir en mayor detalle con los interesados en la siguiente fase de la dinámica de esta mesa o en los intermedios de las jornadas o en otros momentos. Para finalizar, a partir de las conceptualizaciones y las razones, me permitiré confesar que veo en la literatura y en los estudios literarios un valor utilitario. Hace poco más de 100 años, Ferdinand de Saussure propuso que un signo lingüístico, digamos una palabra, fuera concebido como la asociación arbitraria de un significante y un significado, de un portador y algo portado. Él expresó esta unión por medio de una línea horizontal sobre la cual colocó el significante y debajo de la cual puso el significado. A veces encerraba esa asociación en una elipse para indicar que los elementos eran inseparables, que no existiría uno sin el otro. Un punto importantísimo de Saussure era que no hay nada en el significante que nos lleve al significado si no conocemos de antemano la asociación entre ellos. Eso es lo que quería decir con el adjetivo arbitraria. No hay ni una semejanza ni una causalidad que determinen la asociación. Lo que une al significante y al significado es la fuerza de la convención. A veces puede ser útil expresar eso diciendo que la relación es atribuida por los sujetos, por los usuarios de la lengua, y que no está en ninguno de los dos objetos, ni en el significante ni en el significado.
Yo pienso que la unidad básica de un discurso, a la que llamo inscripción, por razones que espero se verá más adelante, es un signo, en el sentido saussuriano, es decir, un significante y un significado vinculados por los usuarios del discurso. Si estoy frente a un pizarrón, en ocasiones dibujo la asociación siguiendo la convención notacional de Saussure, pero si estoy escribiendo en una computadora, generalmente prefiero representar la asociación por 2 puntos y simbolizar toda la unidad por un par de paréntesis. Encuentro más conveniente ir escribiendo a lo largo de una línea que usar 3 líneas de un golpe. Lo que pasa es que una inscripción es un signo muy complejo y lo que busco con los 2 puntos y los paréntesis es capturar su complejidad de una forma manejable. En primer lugar, la inscripción es compleja porque su significante es ya un signo, un enunciado con un significado textual. En segundo lugar, ese significante, el enunciado, es una estructura lingüística, prototípica, pero no necesariamente una oración, expresada por medio de sonidos o de rasgos visuales que tienen propiedades paralingüísticas, como secuencias rítmicas y tonales en un caso y configuraciones espaciales y tipográficas en el otro. Para simplificar un poco esto, digamos que tenemos una oración más un contorno paralingüístico. Una oración afirmativa, dicha de una manera, expresa una convicción, un compromiso con su valor de verdad y es entonces propiamente una afirmación. Pero dicha de otra manera, expresa ironía y entonces es más bien una negación. En tercer lugar, el significado es lo que podría llamarse un vector pragmático. Prototípicamente, al producir un enunciado, se realizan simultáneamente 3 actos de habla, uno cognoscitivo o epistémico, uno normativo o deóntico y uno valorativo o perlocucionario, como decía originalmente Austin. Por razones de tiempo, no me voy a detener a definir cada uno de estos 3 tipos de actos. Solamente mostraré una tablita con unos ejemplos. Actos epistémicos, observación, generalización, predicción, deónticos, invitación, solicitud, orden, valorativos, elogio, denostación, admonición. Entonces, el espacio de juego discursivo es tridimensional. Por medio de una inscripción se llevan a cabo movimientos en 3 juegos. Se está pintando un retrato de los hechos o disponiendo los materiales para retratar los hechos. Es decir, se está buscando que las palabras correspondan al mundo, utilizando una de las formulaciones que propuso Searle alguna vez. Al mismo tiempo se está ratificando o creando obligaciones, prohibiciones y derechos, y con ello se busca modular el comportamiento o, para darle más fuerza retórica a la idea, hacer que el mundo corresponda a las palabras. Y al mismo tiempo se está dando o quitando importancia a lo referido y se le está calificando positiva o negativamente, con lo que se busca dar motivaciones para acercarse o alejarse de ello. Además, ¿qué vector se realiza por medio del enunciado? Depende del emplazamiento del enunciado, de cómo se ubica en relación con cuáles entornos y cuáles ópticas. Aquí, que ya no cabe todo en una sola línea, tal vez se pueda apreciar mejor la ventaja de la notación que he adoptado. Podemos continuar escribiendo en el siguiente renglón. Para mí, el emplazamiento entonces comprende los entornos y las ópticas, y la distinción creo que es importante. Entre los entornos podríamos mencionar la ubicación espaciotemporal, la situación comunicativa, los contextos discursivos, la esfera social.
entre las ópticas, el registro, el género, la doctrina. Una oración en tiempo futuro, dicha por una persona, cuenta como una promesa y dicha por otra como una predicción. Es decir, si está emplazada en una situación de comunicación de una manera, cuenta de una manera; si está emplazada de otra, cuenta de otra manera. He argumentado que esta concepción de la unidad discursiva reúne los aspectos pertinentes de otras concepciones actuales del discurso, como la de un hecho externo al observador, la de un objeto mental o la de una práctica. Tengo aquí en la lámina las concepciones más usuales en el campo. Creo que hay 4 básicas y 4 derivadas. Y creo que mi concepción de la inscripción discursiva como un signo complejo captura lo que capturan todas estas, pero también evita los problemas que tiene cada una de ellas. Todas estas tienen muchos problemas. Estoy convencido que la concepción del significado discursivo como un vector también resuelve problemas fundamentales en la teoría misma de los actos de habla, que es el sustento de los estudios discursivos que se han desarrollado sobre el planteamiento de que cuando hablamos creamos hechos sociales y recreamos instituciones sociales, estudios a los que podríamos referirnos como centrados en la pragmática. Estoy pensando, por ejemplo, en problemas taxonómicos identificados tempranamente por John Austin y John Searle, y también en problemas de operacionalización señalados posteriormente por lingüistas aplicados. Entonces, en primer lugar, estoy asumiendo una orientación pragmática. Ahora, quisiera subrayar que decir que una unidad discursiva es un signo implica que es lo que es porque sus usuarios reales lo toman así y porque sus usuarios potenciales también lo tomarían así. Es arbitraria, intencional, convencional o atribuida en las terminologías aludidas, pero no es caprichosa. Muchos académicos, después de Wittgenstein, dicen que el discurso está gobernado por reglas. Sin poner en duda el sentido principal de esa afirmación, yo prefiero decir, como Widdowson, que el discurso se remite a reglas, porque los hablantes muchas veces eligen infringir las reglas, y la infracción es significativa. En otras palabras, las reglas siempre cuentan, o mejor dicho, lo que cuenta, cuenta porque existen las reglas, pero no siempre se acatan las reglas. Entonces, decir que una unidad discursiva es un signo también quiere decir que es una opción que entraña y niega otras opciones, que entra en relaciones sistémicas con otras opciones. No podemos prohibirle a alguien que venga a vernos a nuestra casa inmediatamente después de haberlo invitado a que nos visite allí, y estamos obligados a esperar su respuesta después de haberle extendido la invitación. Esto es lo que podríamos llamar una orientación semiológica. Como con otros signos, en el caso de las inscripciones, las diferencias entre significantes pueden ser utilizadas para constituir diferencias entre significados, y muchas veces eso es lo que ocurre. Por eso, en ocasiones, los pequeños juegos textuales importan mucho. Estoy pensando en Roland Barthes y un poco en Paul de Man. Ahora, también una misma cadena lingüística puede ser utilizada para realizar distintos actos en distintas circunstancias, como ya dijimos. Por ejemplo, una frase como la que tengo en la lámina, la frase 1, toma 1, puede servir para nombrar un tramo en una cinta fílmica o para ofrecerle un chocolate a una amiga. Interpretar 1 como un significante discursivo implica resolver si la palabra toma debe considerarse como un sustantivo o como un verbo.
también requiere decidir si la palabra uno ha de tratarse como un número ordinal y dársele en consecuencia una función calificativa, o si ha de vérsele como un número cardinal y dársele luego una función pronominal. Las soluciones que se obtengan presupondrán prototípicamente que el hablante quiere ser coherente con lo que ha sido dicho antes, por ella o por otros, y que todos quieren ser respetuosos. Presupone que hay reglas de interacción, principios proverbiales de conducta compartidos por la comunidad de hablantes. Esto es lo que podríamos llamar una perspectiva sociolingüística y etnometodológica. Muchas otras presuposiciones, el término presuposiciones de Peter Strawson, muchas otras presuposiciones están en juego, aunque no todas las que voy a mencionar fueron consideradas por él en su momento. Muchas otras presuposiciones están en juego cuando se utilizan palabras para realizar vectores pragmáticos. Una presuposición general es que hay códigos que guían las decisiones acerca de cómo distribuir la atención a las inscripciones, de cómo repararlas cuando se malentienden, de cómo completarlas, de cómo juzgar su validez y de cómo recordarlas. Otras presuposiciones generales son que las disputas de validez pueden ser resueltas por autoridades individuales o colectivas y que las autoridades son reconocidas o pueden ser establecidas por cadenas de deferencia. No voy a entrar en detalle acerca de las presuposiciones específicas de una inscripción, daré un par de ejemplos. Afirmar que el rey de Francia es calvo presupone que el rey de Francia existe. Este es el punto inicial de la noción de presuposición de Strawson. Solicitar que se abra la puerta presupone que la puerta está cerrada. Además de dar estos ejemplos, diré que muchas veces las presuposiciones específicas se recuperan o se infieren retrospectivamente. Los interlocutores aportan las presuposiciones en función de las cuales tendría sentido la inscripción. Por todo ello, porque una inscripción discursiva es un signo que se produce en el momento de interactuar, porque se trata de una asociación significante-significado que no es caprichosa, porque de su existencia son responsables los usuarios, porque está en función de su emplazamiento y porque incide en lo dicho y en lo no dicho, una inscripción porta evidencia de la interacción de la cual forma parte y deja huella de lo que hace. Por eso, tal vez, para el modelo de detección que se va construyendo de Edgar Allan Poe a Wilkie Collins, a Arthur Conan Doyle y a Agatha Christie, en el sistema de inferencias que llevan a establecer primero la secuencia de hechos, luego la oportunidad y el posible motivo de cada presunto agente y finalmente la identidad y el grado de culpabilidad del verdadero, siempre hay un argumento que toma como premisa algo que fue dicho o escrito. Junto con los análisis químicos, balísticos, anatómicos, el héroe pondera análisis discursivos, aunque si hubieran sido descritos así hace medio siglo, probablemente no se hubiera entendido la descripción. Quizá también por ello, desde mucho antes, en Hamlet, en Otelo y en Macbeth, los enunciados que portaron significados engañosos son los mismos que, reanalizados, revelan las intenciones y las acciones que causan la tragedia. Probablemente por las mismas razones, en los modelos de procesos judiciales que las sociedades fueron creando paralelamente y en diálogo con los modelos literarios de detección, siempre hay un interrogatorio al acusado, por el detective, por el fiscal o por el juez. Ya Alfonso Quirós Cuarón veía que, si los argumentos del médico forense habrían de buscar satisfacer las exigencias del discurso de la medicina, también tendrían que cumplir las del discurso forense. Tanto los emplazamientos de su tratado de medicina forense como los objetivos explícitos de la investigación sobre el asesino de Trotsky
consignados en el libro que escribió con José Gómez Robleda, dejan claro que consideraba su obligación ofrecer las mejores pruebas para determinar tanto los hechos como la intencionalidad criminal. Y en sus investigaciones consideraba en diferentes medidas, según las circunstancias, evidencias discursivas, que incluían muchas veces las que obtenía en interrogatorios psiquiátricos. De aquí, si una articulación de conocimientos provenientes de la semántica estructuralista, la pragmática y la sociología cultural sería una base para emprender análisis de discursos con objetivos como los que enlisto en la lámina 19, como por ejemplo, identificar las claves de convivencia y de la gobernanza que reducen la probabilidad de la incidencia de actos criminales violentos, o reflexionar sobre la constitución de la ciencia forense misma, entonces pienso que el estudio del discurso forense solo podrá beneficiarse de vincularse con el estudio de la literatura. Quiero decir esto ensayando la formulación de una hipótesis. La literatura explora experimentalmente los juegos entre los individuos, juegos de textos, de presuposiciones, de emplazamientos. Juegos entre los individuos que son jugadas de juegos mayores, entre interacciones y modelos de interacciones. Me apoyaría en la noción de poesía de Gorostiza y en el análisis de la lectura de Husserl para decir que, entonces, la experimentación literaria es un juego muy serio, uno de los principales recursos de las sociedades para configurarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo creo que en la magnífica exposición del doctor Castaños hay muchos elementos para dialogar, pero vamos a dejar las preguntas para el final. Bueno, voy a dar la palabra entonces ahora al doctor Alberto Vital. El doctor Alberto Vital Díaz es egresado de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, cuenta con estudios de maestría en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es doctor en Letras por la Universidad de Hamburgo, Alemania, en el área de Hispanística. Entre sus líneas de investigación se encuentran la lírica de Rainer María Rilke, una lectura hermenéutica, el rescate de textos de literatura mexicana, la teoría de la literatura, estética de la recepción y la literatura hispanoamericana, en especial Jorge Luis Borges y Pablo Neruda. Ha publicado 16 libros de autoría única en estudios literarios y de investigación aplicada en didáctica de la literatura y enseñanza de la lengua, más de 10 capítulos de libros, una docena de artículos especializados en revistas con arbitraje, un libro de rescate editado y 9 antologías, y ha presentado más de 60 ponencias y conferencias. En el ámbito docente participa en el posgrado en Letras de nuestra universidad, donde ha conducido el Seminario de Literatura Comparada. Actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Filológicas. Le doy la palabra al doctor Vital. Muchísimas gracias, muy buenos días nuevamente y felicito otra vez a las organizadoras de estas jornadas. Y yo les había comentado que invitarme a hablar sobre violencia en unas jornadas sobre violencia ya era un acto en sí mismo de violencia, porque no soy experto en el tema, pero de todos modos justamente se trata de jornadas de diálogos, ¿no? Relaciones transversales. También me complace ver tanta gente joven el día de hoy en esta sala, y eso también nos hace ver que este diálogo puede enriquecer y puede ser también no solo transversal en términos de disciplinas, sino también transgeneracional. Los dos monumentos inaugurales de la cultura en Occidente, la Ilíada y la Odisea, comienzan con escenas donde la violencia es decisiva. La Ilíada da inicio con la enunciación de un principio universal: el enojo de un solo individuo puede traer consecuencias fatales para miles de personas. He aquí la
la cita, la traducción de don Rubén Bonifaz Nuño. Les pido una disculpa porque no está exactamente dividido como son los versos. De hecho, aquí el poema épico expresa ya otro principio básico, el que las pasiones pueden ser fuente de violencia. La Odisea incluye un lamento inicial, a su vez, de Zeus, y en sus palabras, el dios supremo del Olimpo pone en evidencia la responsabilidad de los humanos ante la violencia. Nadie se extrañará entonces si confirmo que la violencia acompaña a la literatura desde sus raíces y que la violencia es parte constitutiva en la construcción del discurso literario. La literatura, en una posición extrema, puede promover ella misma la violencia o al menos exaltarla. En el soneto L'Ideal de Charles Baudelaire elogia a Lady Macbeth, la regicida por excelencia. El título del poema aumenta la fuerza de la provocación y de la transgresión, pues considera que Lady Macbeth es una figura ideal. El corazón del poeta es un abismo y necesita mujeres abismales como Lady Macbeth, poderosa en el crimen. ¿Se alcanza a ver bien? Voy a leerlo en español en todo caso, la traducción de Eduardo Lizalde. Nunca serán estas bellezas de oropel, productos degradados de este siglo canalla, borceguíes en los pies, crótalos en los dedos, las que puedan tentar a un corazón como el mío. Le dejo a Garbani, poeta de la clorosis, su enjambre vocinglero de bellas de hospital, pues no logra encontrar entre esas rosas pálidas una que con mi rojo ideal se compadezca. Lo que a este corazón profundo como un abismo falta, eres tú, Lady Macbeth, fuerte al crimen, sueño oscuro de Esquilo nacido en la tormenta, o bien, gran noche, tú, de Miguel Ángel hija, una plácida retuerces en extraña postura, que plácida retuerces en extraña postura, tus encantos fraguados por boca de titanes, dice Baudelaire. Durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la humanidad ya exhibía las heridas y las cicatrices de numerosas matanzas y golpes de Estado y exterminios, muchas veces a consecuencia de ambiciones individuales, como las que expresa la tragedia de Shakespeare, pero aún no exhibía las heridas y las cicatrices de las matanzas industriales en las guerras planetarias y otras calamidades del siglo XX, este poema podía ser ya un verdadero escándalo. Ahora bien, aunque la palabra crimen está presente y además lo está en una posición tan enfática como lo es la rima, el poeta acaso en realidad admira la audacia, la originalidad, la falta de prejuicios pequeñoburgueses de la regicida y no necesariamente el asesinato en sí y tal vez tampoco la ruptura del orden general mediante el golpe de Estado. Hay que decir, entre paréntesis, que de todos modos este poema es escrito en el contexto del reinado de Napoleón III y una referencia a Lady Macbeth en este contexto de la Enunciación, creo entender que aquí se podría ejemplificar lo que decía hace un momento el doctor Fernando Castaño sobre contorno paralingüístico. El contexto de la Enunciación puede permitir una lectura también adicional de este poema. En todo caso, la indiscriminada violencia de Macbeth y de Lady Macbeth va acumulando efectos terribles, cada vez más graves e incontrolables, y no es improbable que Baudelaire se sintiera atraído por el sonambulismo de ella. Recuerden ustedes que al final de la obra de Shakespeare, ella empieza a tener experiencias que se pueden considerar sonámbulas, pues ese sonambulismo es también parte de la vida textual de ella. Para la generación de Baudelaire y para las subsiguientes, todos los estados alterados de la conciencia resultaban atractivos, ¿no? De ahí también la noción de paraísos artificiales, en fin, ¿no? Sin embargo, las anteriores son especulaciones y el único hecho concreto es el texto del propio poeta, y sobre ese texto y solo sobre ese texto es dable superponer planos de explicación, así como sobre un cimiento se superponen los pisos de un edificio. El soneto en sí nos autoriza a ensayar una lectura desde una perspectiva y un plano de vida literaria y una perspectiva de género y un plano equivalente. Más que pensar en crímenes políticos como el de Lady Macbeth y su esposo, Baudelaire habría estado pensando en descalificar tanto la poesía pálida de su época como las conductas convencionales de mujeres estrictamente atenidas a los ritos, los protocolos. Sea como fuere, el poema no deja de todos modos de ser una exaltación del crimen y se convierte entonces en ejemplo de que dicha exaltación es una de las formas históricas de relación entre las letras y la violencia. Ahora bien, a la violencia se le opone más de un valor
de una práctica o de un bien simbólico, tanto en la vida de carne y hueso como en la vida de la imaginación poética, narrativa y dramática. Me refiero a valores, prácticas y bienes simbólicos tales como la paz, la justicia, la solidaridad, la misericordia. Quiero citar muy rápidamente un pasaje donde en el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote, Don Quijote le da consejos a Sancho sobre cómo gobernar la ínsula Barataria, y ahí tenemos un ejemplo de cómo, y voy a citar después un ejemplo en Shakespeare, es decir, en dos gigantes de la literatura, cómo la justicia puede ser superada por valores, digamos, superiores, ¿no? Y uno de ellos es justamente la misericordia. Si acaso, le dice Don Quijote a Sancho, si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia, es decir, no por corrupción, sino por un valor superior, incluso al de la justicia. Y escuchando la ponencia de Fernando Castaños, pienso que este consejo y otros consejos que da Don Quijote a Sancho podrían haber aparecido en un libro de consejos, y no serían más que eso, aforismos de una gran sabiduría y de una gran prudencia política, pero lo que agrega la literatura es precisamente la construcción del contexto de la enunciación, y creo que así puede ser uno de los secretos de cómo procede un gran texto literario, porque estas palabras están dichas en un contexto en el cual ellos dos no saben, pero en realidad todo es una farsa. Y esto le da una doble lectura y un doble juego a todos estos consejos, que, repito, dichos aparte, no tendrían tanto efecto como lo tienen dichos en un contexto de enunciación con estas características. El otro ejemplo, el de Shakespeare, es desde el principio del justamente célebre acto cuarto del Mercader de Venecia, cuando se escenifica el duelo entre Portia y Shylock. Se hace evidente que a la búsqueda pura de justicia cruda y legal por parte de este último siempre es factible para la condición humana, sin duda fuera del orbe cristiano también, pero también dentro de este, evitar que la justicia se convierta a su vez en fuente de violencia, por más legal que pueda ser. El más alto jefe de Venecia, el duque, es el encargado de hacer explícito que Shylock es y será incapaz de acogerse a los beneficios de valores como la piedad y la gracia, y es la cita que tenemos allí. Después Portia, que va a ser realmente la fiscal, la que va a llevar disfrazada el juicio frente a Shylock, y va a ser ella quien lo va a arrinconar finalmente, tiene también una referencia a lo mismo, ¿no? Y, digamos, nuevamente, el texto literario tiene varios contextos de enunciación, son varios, si entendí bien el concepto, serían varios contornos paralingüísticos al mismo tiempo, y eso también le da su especificidad. Hay entonces una lectura al interior del texto, de la obra de teatro, pero también hacia el contexto exterior histórico, en el reinado de Isabel I. Y entonces, si leen ustedes la parte final de la cita, donde hace un elogio de cómo se comportan los reyes, las palabras de Portia iban asimismo dirigidas a los propios reyes y concretamente a Isabel I. La gracia se encuentra a la altura de la justicia y hace a los reyes semejantes a la divinidad. He aquí un ejemplo de cómo el discurso literario busca influir en la conducción de la vida política, aprovechando que el teatro era el espectáculo más popular y por lo tanto el espacio donde en un momento dado un simple súbdito como Shakespeare podía construir al menos una parte del imaginario colectivo. En resumen, muchos y muy variados matices se pueden encontrar en el texto literario con respecto a la violencia. Estos son grandes ejemplos. En su breve tomo Literatura y Derecho ante la Ley, Claudio Magris demuestra con ejemplos contundentes que la literatura se ha echado sobre los hombros una tarea fundamental como legisladora. Este es el volumen. Ahora bien, su tomo comienza con la advertencia de que los textos literarios pueden ser asimismo portadores o bien de fuertes críticas a la noción misma de derecho y a la necesidad de derecho, o bien una aceptación de que el derecho y la ley existen, sí, pero el poeta se sitúa más allá del uno y de la otra. Uno es una cita del Quijote, cuando el Quijote en el famosísimo capítulo 22 de la primera parte, cuando se enfrenta con Ginés de Pasamonte,
Y entre otras cosas dice eso, hay que liberarlos porque van contra su voluntad y a él no le importa que hayan delinquido. Después de este inicio tan poco promisorio para la relación entre la literatura y la ley y el derecho, Magris va mostrando cómo la literatura ha participado intensamente en el debate a lo largo de los siglos, a veces defendiendo el derecho natural de los individuos frente a los estados, a veces exhibiendo la validez y la necesidad de la razón de Estado, sin ocultar sus dolorosas y aún trágicas contradicciones, a veces también legislando ella sola, mediante argumentos y narraciones en un sentido o en otro. En muchos aspectos, Don Quijote, para no ir más lejos, es un legislador. Como si no olvidara que uno de los géneros literarios más importantes de los últimos 2 milenios, la novela, nació en manos de los secretarios de los tribunos y de los legisladores a comienzos de la era cristiana, en el mismo siglo I después de Cristo. En otras palabras, la novela brotó al calor del discurso forense y nunca ha perdido del todo la conciencia más o menos vaga, más o menos precisa de sus orígenes. Por ejemplo, ni siquiera tenemos que salir del Quijote para advertir que el protagonista es un legislador nato. Pero me refiero al discurso sobre las armas y las letras, pero por cierto, justamente este discurso parecería ser un alegato en pro de la violencia, las armas, y en contra de la relación pacífica legislada entre las personas, las letras. Lo que pasa es que Don Quijote pensaba en las armas que él mismo empleaba y pensaba en el modo en que él las empleaba. Pensaba en el torneo medieval de un caballero contra otro, con reglas bien establecidas, sancionadas y vigiladas. Pensaba en un torneo que permitiera 2 cosas fundamentales. 1, dirimir diferencias entre personas y entre pueblos de una manera civilizada, sin riesgo para la población. Y 2, mostrar ante la mujer amada la energía, la nobleza y la valentía del varón. De ese modo se remitía a uno de los logros más grandes de la humanidad, puesto que la violencia es inevitable, por lo menos se la puede legislar y encauzar con el fin de que sus consecuencias no rebasen un terreno acotado, como el terreno de juego de los deportes, donde la violencia asimismo es exhibida en las dosis propias de una vacuna como prevención de la auténtica enfermedad. Bueno. A finales del siglo XVI y principios del XVII, tanto Shakespeare como Cervantes vivieron el código caballeresco como una de las últimas posibilidades de los individuos de crearse un poder propio frente al poder monárquico y de defender públicamente valores fundamentales como la valentía, la nobleza, la dignidad, la justicia, una cierta libertad de acción, el fair play. El fracaso del conde de Essex en la campaña de Irlanda del año de 1599 es el equivalente inglés en el mundo de carne y hueso, real, fáctico, del empeño heroico de Don Quijote por darle a un grupo específico, el de los caballeros, un poder social concreto, el de la impartición de la justicia y el de libramiento de batallas hombre a hombre, así como la posibilidad de ascender social y políticamente mediante la caballería, ganando fama universal, esto es, adquiriendo un capital político y simbólico que para el conde de Essex era susceptible de cambiarse por capital político. Es decir, efectivamente, la caballería era una realidad viva, nos lo demuestra James Shapiro en su espléndido libro 1599, Un año en la vida de William Shakespeare, y se consideraba todavía un valor, digamos, viable para el ejercicio de la violencia. El carácter forense de la novela, en tanto que espacio donde se dejan dirimir asuntos cruciales para la vida pública, se muestra incluso en una novela tan contemporánea nuestra como Rayuela de Julio Cortázar, cuyos personajes y cuyas voces en distintos planos discuten sobre asuntos de mayor o menor calado, así sea en ese ámbito que es el extremo opuesto del foro público, el departamento de la maga, donde una de esas noches ellos debaten mientras el hijo de ella yace tendido en su cuna. Aquí nuevamente es un muy buen ejemplo de cómo lo que hace el escritor es no solo poner a la gente a debatir, lo cual se podría hacer más allá de la literatura, sino construir el contexto insólito, excepcional, que vuelve la escena y por lo tanto las palabras discutidas inolvidable, ¿no? Lo que pasa en esta discusión del Club de la Serpiente es que ellos se van dando cuenta de que el niño está muerto, y la única que no se da cuenta es la maga, ¿no? Entonces eso crea un contexto absolutamente excepcional.
En cambio, Pedro Páramo es una de las expresiones más acabadas de la supresión completa de la ley, de la cultura letrada y por lo tanto del derecho. La aniquilación de la ley en la novela de Juan Rulfo destruye la noción misma de sociedad. Un solo individuo controla la violencia e impide que se forme en una sociedad capitalista y un Estado garante. El hecho de que el protagonista de la novela de Juan Rulfo sea violento por dos razones sentimentales o familiares, el asesinato de su padre y la equívoca felicidad del pueblo por la muerte de Susana San Juan, deja interpretarse en el sentido de que el individuo antepone sus derechos a los derechos de la comunidad y puesto que tiene de su parte el poder económico y el poder político, tiene asimismo el derecho a ejercer la violencia. Más aún, la violencia es un factor decisivo y un arma determinante a la hora de construir un poder tanto económico como político. La novela de Juan Rulfo expresa los primitivos orígenes del poder como un conjunto de prácticas basadas en un uso por completo ilegal de la violencia. A la larga, el protagonista verá cómo toda la violencia se vierte contra sí mismo. Una sutil comprensión de los resortes íntimos de la psique del hombre poderoso permite al autor jalisciense volver convincente el hecho de que un hombre tan activo y tan ambicioso como Pedro Páramo se vuelva tan pasivo y tan desprendido en cuanto el pueblo le niega el derecho al duelo y al dolor por la muerte de la única persona a la que él ha de verdad amado. Se podría inferir aquí, si no se ha hecho ya, dos tipos de violencia: la violencia por acto fallido y la violencia por omisión. La violencia por acto fallido consiste en el daño, por lo común psicológico, que se causa al otro mediante la incomprensión de aspectos esenciales en él y mediante la manifestación verbal o de algún modo significativa de esa incomprensión que la víctima del acto fallido no quiere o no puede revertir. Comala cree que las campanas por el duelo son campanas de fiesta y termina siendo un jolgorio de muchos días a raíz de la muerte de Susana. La violencia por omisión consiste en la decisión de suprimir una actividad que sería no solo benéfica, sino decisiva para otra persona o para una comunidad. Y eso provoca consecuencias muy negativas para una u otra. En venganza contra la violencia por acto fallido, de Comala, el cacique y encomendero decide cruzarse de brazos para que Comala se muera de hambre, y así lo hace y así ocurre. Sin duda, los seres humanos necesitamos de energía anímica, social e ideológica para vivir. No solo de pan vive el hombre. Sin Susana, motivo sentimental y mental de su vida, Pedro Páramo ejerce contra sí mismo la violencia de la inmovilidad. La literatura, en efecto, ha sido también espacio para la exposición de este tipo de violencia. Concluyo estas notas sobre el discurso literario y la violencia haciendo alusión a este otro tipo de violencia, la que ejercemos contra nosotros mismos. El suicidio es el ejemplo máximo de esa violencia que se vuelca contra las personas. Ha perdido toda su energía anímica. A mi juicio, Pedro Páramo se suicida despacio sentado en su equipal. Su violencia contra los otros es por omisión. De ese modo, la literatura confirma la prueba científica de que la pasividad puede ser un sutil acto de violencia. Menciono otros dos suicidios en la literatura universal, el de Werther en la famosísima novela de Goethe y el de Seymour Glass en la saga narrativa de J.D. Salinger. En ambos casos, el autor, de carne y hueso, pensó en quitarse la vida él mismo y finalmente creó un protagonista que se la quita en nombre suyo como catarsis y amonestación. A sus apenas 20 años, Goethe estaba decepcionado de un amor y puesto que consideraba que este amor, como buen romántico, no solo era símbolo y sinónimo del todo, sino que era el todo en sí, pensó en colocarse una pistola en la sien y dispararla. Salinger sopesó la posibilidad de suicidarse, solo que no por un amor contrariado, sino por un asunto de violencia colectiva. Nunca ha habido tanta violencia en la humanidad como en la Segunda Guerra Mundial. Salinger no solo estuvo en el desembarco del día D en Normandía el 6 de junio de 1944 y estuvo en la batalla de las Ardenas, en la que Adolfo Hitler mandó a sus últimos hombres, jovencitos y aún adolescentes frenéticos y fanatizados la mayoría de ellos, para tratar de revertir una guerra que ya estaba perdida, sino que fue de los primeros en documentar, Salinger, la existencia de los campos de concentración y la extrema inhumanidad a la que el propio ser humano había llegado en esos sitios. Tenemos entonces muy bien documentada la evidencia de que Salinger pensó en el suicidio como efecto de las secuelas de los traumas que en la psique provoca la violencia en el ambiente. En suma, una persona sí
puede morir en un ambiente de violencia, aunque nadie le ponga una sola vez la mano encima. Así muere Juan Preciado en Pedro Páramo. Una variante de esta muerte violenta consiste en aquella donde alguien sí pone la mano encima de la víctima, pero ese alguien es la propia víctima desesperada. De este modo, tenemos un ejemplo más de la relación entre literatura y violencia. Esta última se desplaza a ella, a la literatura, para que no ocurra en la vida de carne y hueso. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Vital recorrido literario sobre las relaciones entre poder, literatura, discurso. Antes de dar la palabra al doctor Enrique Cáceres Nieto, nuestro siguiente participante, voy a leer una muy breve semblanza curricular. El doctor Cáceres Nieto es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho con distinción cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Sistemas Expertos y Redes Neuronales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cursó también la maestría en Psicoterapia Ericksoniana en el Centro Ericksoniano de México. Ganador del Premio a la Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano en 2002, de la Cátedra Alfonso Reyes 2003 de la Universidad de la Sorbona de París y del Premio Magistrado Edgar Villalobos como mejor trabajo de investigación presentado al Comité Académico del 11º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Actualmente es investigador titular B de tiempo completo y con definitividad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del doctorado en Teoría del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinador del área de investigación en Inteligencia Artificial y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del área de Filosofía del Derecho del propio instituto, promotor y coordinador de la Red Nacional de Profesores en Filosofía, Teoría del Derecho y Disciplinas Afines. En el ámbito de la investigación interdisciplinaria ha sido pionero en la realización de la investigación en el dominio de la psicología y el derecho, actuando como corresponsable en el proyecto PAPIT, Factores Psicológicos del Incumplimiento Jurídico del Mexicano, realizado conjuntamente con la Facultad de Psicología de la UNAM. Asimismo, es pionero en nuestro país en el dominio de la inteligencia artificial aplicada al derecho, actuando como responsable del proyecto de investigación CONACYT, Sistemas Expertos para la ayuda a la decisión judicial. Le damos la palabra al doctor Enrique Cáceres Nieto. Muy buenos días. Antes que nada, pues muchísimas gracias a Margarita Palacios y a la doctora Quijano también por su amable invitación. Me siento muy honrado de compartir la mesa con mis colegas y muchísimas gracias a Fernando Rodríguez por su amable presentación. Bueno, el nombre de la mesa, un discurso contra violencia, me resultó muy llamativo y también un poquito sorprendente cuando Margarita me invitaba a hablar del tema que tampoco he abordado de manera específica, pero trataré de ver algunas implicaciones que tienen que ver con la concepción actual del derecho y la manera en la que el discurso jurídico puede incidir en la restricción o la contención de la violencia social. La tesis que trataré de sostener es que existe una especie de constructivismo jurídico ingenuo que asume que el discurso normativo es suficiente para modificar la realidad social. Es algo que se encuentra muy presente dentro de los presupuestos ideológicos de legisladores y de los operadores jurídicos. El orden en el que trataré de hacer esta presentación es el siguiente: una muy breve consideración acerca de la relación entre el derecho y otro tipo de discurso normativo sumamente importante, que es el discurso moral. A continuación trataré de mostrar cómo se aísla el concepto del derecho actualmente, cuáles son los presupuestos que se tienen acerca de la función del discurso jurídico, trataré de mostrar por qué no opera este presupuesto y revisar también algunas presuposiciones de carácter cognitivo que habría que revisar profundamente para buscar un nuevo punto de partida en la comprensión de la manera en la que un discurso normativo, o como dijera Fernando, constituido por vectores pragmáticos que de manera privilegiada tienen actos lingüísticos deónticos, puede efectivamente generar modificaciones conductuales que contiendan a la violencia social.
Empiezo entonces con esta breve reflexión acerca de la historia de la relación entre moral y derecho, iniciando una paráfrasis de una frase de Einstein que diría: no es cierto que la realidad determine mis teorías, más bien son mis teorías las que determinan lo que puedo ver como real. Derecho y moral tienen muchos elementos en común, un léxico en principio, y la pretensión de poder contribuir a que emerjan dinámicas sociales de un mundo mejor. Durante mucho tiempo, derecho y moral fueron considerados en la teoría del derecho como dos caras de la misma moneda. Esto ocurrió hasta Jeremy Bentham y posteriormente su discípulo John Austin, no el filósofo del lenguaje, sino el jurista, es el primero en el ámbito de la teoría jurídica anglosajona, británica, que establece la separación entre el derecho y la moral. Más o menos por las mismas fechas, en el ámbito continental, un vienés, Hans Kelsen, también propone la separación entre el derecho y la moral en su célebre obra La teoría pura del derecho. Aludiré básicamente a los argumentos de Kelsen, porque creo que son los más simples y más intuitivos para poder seguir. Kelsen está contendiendo con las corrientes naturalistas, que afirman que algo para ser derecho necesita satisfacer cierto tipo de contenido moral y si no lo satisface, ontológicamente no puede considerársele como derecho. Kelsen contraargumenta de la siguiente manera: no podemos suscribir la tesis que ustedes sostienen y asumir que una propiedad definitoria del término derecho sea el contenido moral debido al relativismo moral. Lo que es moral en una época no lo es en otra. Lo que es moral para una persona en una época no lo es para otra. Si suscribiéramos esta tesis, diría que Kelsen tiene dos consecuencias importantes. Una consecuencia perniciosa desde el punto de vista práctico y una segunda consecuencia que puede ser considerada desde un punto de vista teórico o incluso metateórico. Desde el punto de vista práctico, si fuéramos congruentes con la tesis que se está proponiendo, simplemente no podríamos aplicar el derecho positivo, porque cualquiera podría decirme eso será derecho para ti, pero no para mí, porque no corresponde con la moral que yo suscribo. Pero por otra parte también tiene un efecto epistémico teórico, porque resulta que no me explica cómo es que, de hecho, las normas generadas por el sistema se aplican sin consultar las distintas concepciones morales de los súbditos o de los ciudadanos. Kelsen marca entonces un parteaguas muy importante y a partir de ese momento hay una separación entre el concepto del derecho y el concepto de moral. Joseph Raz, un profesor de Oxford, marca incluso que la diferencia entre normas morales y normas jurídicas tiene que ver con el tipo de razones para la acción que cada una de estas proporciona. Las normas jurídicas, diría Raz, proporcionan razones de segundo orden o razones protegidas. Lo que quiere decir, proporciona razones que deben prevalecer por encima de cualquier otra razón para la acción diferente a la que proponen las normas jurídicas. El tema ha vuelto a estar en boga. Actualmente la escuela oxoniense lo discute. Mañana tenemos unos profesores de Oxford y vuelve enmascarado bajo un debate entre positivismo incluyente y positivismo excluyente. Pero para los efectos que aquí me interesa señalar, el concepto del derecho dominante hoy día es que derecho y moral constituyen elementos separados en términos de construcción conceptual, ontológica, entendiendo ontología como un constructo teórico. No se niega que haya consideraciones morales al tomar decisiones, simplemente que no puede considerarse como una propiedad que determine un criterio para fijar la membresía de las normas que pertenecen al derecho y las normas que no pertenecen al derecho por el relativismo citado por Kelsen. Vuelvo a retomar esta paráfrasis de Einstein, la idea de que son las teorías las que determinan lo que podemos organizar como realidad. Tesis relativamente relativa. Yo sé que hay muchas cosas que discutir al respecto, pero no voy a tocar esos puntos aquí. De alguna manera podemos decir que en distintos cortes sincrónicos de la historia de la epistemología hay distintos estilos de sistematización cognoscitiva. Y los artefactos epistémicos que surgen de esos estilos, teorías, en el caso de la teoría del derecho conceptuales, pueden entenderse como los productos emergentes de esa sistematización. Por ejemplo, los estilos o el estilo de sistematización cognoscitiva en la época de la Edad Media y de la escolástica trae como consecuencia una cosmovisión representada
prototípicamente por el trabajo de Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Dentro de la Suma Teológica se encuentra la concepción justnaturalista del derecho, de corte tomista, correspondiente a la Edad Media. Algo semejante ocurre cuando hay una ruptura de paradigma, tomando términos de Kuhn, emerge el empirismo y con la emergencia del empirismo, nuevo cambio en estilos de sistematización cognoscitiva, nuevos artefactos epistémicos para comprender el mundo, y el derecho no escapa a esto. Se pretenden construir entonces teorías que satisfagan los estándares de exigencia epistémica de las teorías empíricas, y con ello emerge el positivismo jurídico. ¿Cuáles son algunos de los postulados centrales del positivismo jurídico? Bueno, pues en lugar de estar asumiendo que el derecho es el resultado de la revelación divina, como se asumía en la escolástica, o que es una catedral de conceptos que me permiten hacer una serie de inferencias y a partir de ahí resolver todos los problemas sociales, como sucedía con las corrientes racionalistas de la Ilustración, podemos decir que el derecho es algo puesto, de ahí viene la idea de positum, puesto, que está dado ahí. Igual que los objetos que estudian los físicos, lo tenemos en las normas que están en las leyes, en los códigos. Es decir, el derecho es una cuestión de hechos sociales, de actos generados que todos podemos constatar, igual que el físico constata el comportamiento de los objetos que estudia. Si vinculamos esto con la separación entre el derecho y moral, entonces podemos tener un modelo que nos explica la concepción positivista dominante. El derecho se distingue de la moral, es derivado de fuentes sociales, de actos sociales, está constituido por un discurso de carácter normativo que puede ser verificado por cualquiera, son sense data que se encuentran aquí, los puede leer cualquiera que sepa leer. Pues es este artefacto epistémico, este modelo teórico, el que está detrás del presupuesto de lo que yo llamo constructivismo jurídico ingenuo. Se asume que si quiero hacer una modificación de la realidad social, porque la considero problemática, pues lo único que tengo que hacer es hacer una modificación en el discurso normativo del derecho positivo. Y como por acto de magia, entonces inmediatamente la realidad va a cambiar. Sin embargo, este presupuesto es ampliamente revisable. En términos de representaciones sociales, todos tenemos la sensación, particularmente en México, por ejemplo, de que las normas jurídicas van por una parte y los anunciados cambios en las dinámicas sociales van por otro. Pero no nos quedamos solamente en el terreno de las representaciones sociales. La investigación que hizo el favor de referir Fernando Rodríguez, realizada con la Facultad de Psicología, fue precisamente sobre ese tema, analizar qué es lo que ocurre empíricamente con el comportamiento jurídico del mexicano. La investigación que hicimos es sobre el dominio de legislación de tránsito por dos razones. Ya había una investigación previa en Inglaterra, podíamos más o menos hacer una comparación, pero segundo, son normas que supuestamente deben estar ampliamente dispersas en la población, no corresponde a derecho muy especializado como derecho energético. Se realizó en 5 estados de la República y los resultados fueron sumamente interesantes. Las normas jurídicas no existen en el espacio mental de los destinatarios del derecho. Volvemos a retomar a ras. Cuando la gente se comporta conforme a las expectativas de las normas jurídicas no son las razones para la acción. Encontramos que hay 2 clases de razones, al menos en esta investigación. Entre gente, vamos a llamar joven, actúan por decisión basada en la racionalidad económica, balance costos-beneficios, y en generaciones no tan jóvenes por razones de carácter moral. Pero las normas jurídicas brillan por su ausencia. ¿Qué es lo que podemos hacer para explicar qué es lo que está ocurriendo con este fenómeno, vinculándolo ya directamente con el tema de discurso contra violencia? Porque parte de lo que estamos asumiendo que debe ser el derecho es contender la violencia, y no entendemos entonces cómo con tantos códigos penales, con un código penal tipo, con un código penal nacional, tenemos un país en el que desafortunadamente levanto una piedra y tengo a gente dispuesta a decapitar y a hacer cosas horribles. Primero, la tesis central de la teoría dominante, que el derecho está constituido por algo dado. Pues no. Y esto se conecta directamente con lo que nos ha hecho el favor de presentar Fernando Castaños. Lo que se encuentra en los
productos de los actos institucionales, no lo podemos considerar como proposiciones normativas. Son significantes, en último caso son enunciados. Enunciados a los que se les pueden adscribir distintos significados, distintos contenidos proposicionales. Si movemos el término de proposición para algo más sofisticado y mucho más rico, que es el concepto de vector pragmático de Fernando, pueden generar distintos vectores pragmáticos en los cuales distintos actos lingüísticos serán predominantes en distintos contornos. Por ejemplo, Juan fue detenido con un ladrillo, que es un enunciado fáctico. Puede significar 1, a Juan se le dio un ladrillazo. 2, a Juan, trabajador de la construcción, se le detuvo cuando llevaba la